aquí porque hay amenaza directa en contra de Marifer de aventarle ácido a la cara. Es una dama. Yo sé para quién trabajas. Por favor. Te pido por favor respeto. Te lo pido. ¿En qué momento te faltaba el respeto, Marifer? No tiembles. No me estés amenazando, por favor. No tiembles. No me estés amenazando, por favor. Es que cómo es posible que hagan ese tipo de preguntas, con todo respeto. Si no podemos normalizar la violencia. Por eso las cosas llegan después a materializarse, como dijo bien el abogado, a temas de fe. ¿Cómo que nada más se va a parar un tema con una réplica? No, eso no es... ¡Ay, mis papacitos y mamacitas preciosas! Hoy les traigo un chisme legal que está que arde más que sartén de comal en domingo, el caso de Marifer Centeno, sus abogados y el tremendo escándalo que se armó con las amenazas, los términos inventados y, por supuesto, el desenlace que nadie vio venir. Todo esto me lo pidió mi sobrino, el gran Máster Gorila, porque me dijo: tía Mona, necesitamos que desmenuces este circo mediático, y nos aclares si aquí hay justicia o puro cuento chino. Y, claro, como buena tía empática y metiche, aquí estoy lista para abrirles los ojos. En este vídeo vamos a analizar si Marifer y su equipo realmente tenían razones legales de peso o si esto fue una gran telenovela con tintes de intimidación y manipulación. Vamos a sacar las pruebas, exponer las contradicciones y entender qué rayos pasó aquí. Prepárense, porque esto viene lleno de drama, datos y una buena dosis de análisis al estilo de su tía Mona. 1. Contextualización del caso. Este primer punto no es solo un resumen del conflicto, sino el cimiento de todo el análisis. Para ello, vamos a detallar: ¿quién es Marifer Centeno y cuál es su rol en este conflicto? Marifer Centeno ha logrado construir una imagen pública sólida como grafóloga y analista de lenguaje corporal. A través de medios de comunicación y redes sociales, ha interpretado firmas de políticos, artistas y figuras públicas, lo que le ha permitido posicionarse como una experta en su área. Sin embargo, en este caso, su rol cambia radicalmente. Ya no está descifrando gestos o firmas, sino que se coloca como víctima en un conflicto legal donde denuncia amenazas, incitación al odio y violencia digital. ¿Por qué es importante su formación jurídica? Uno de los pilares de la credibilidad de Marifer es su constante referencia a su conocimiento en leyes. Esto genera una expectativa: si alguien con formación jurídica inicia una denuncia, es razonable esperar que esté fundamentada y respaldada con pruebas sólidas. Pero, como veremos más adelante, hay inconsistencias importantes en este aspecto. Ejemplo coloquial. Imaginen que alguien les dice: yo soy chef profesional, y luego les sirve un huevo quemado. Claro que van a cuestionar su supuesto conocimiento. Lo mismo pasa aquí. Si Marifer dice entender de leyes, ¿por qué su caso parece desmoronarse tan fácilmente? El detonante del conflicto. El pleito comienza cuando un creador de contenido conocido como Mr. Doctor lanza críticas hacia Marifer Centeno. Estas críticas no se limitan a cuestionar su trabajo, sino que, según ella, incluyen comentarios malintencionados que escalan en gravedad hasta convertirse en supuestas amenazas. Es aquí donde la grafóloga decide pasar de la confrontación mediática a la denuncia legal. ¿Qué acusó Marifer Centeno? Marifer alegó: amenazas graves, incluyendo referencias a echarle ácido. Incitación al odio, presuntamente desde cuentas ligadas a su contraparte. Violencia digital, un término generalizado pero que carece de especificidad, en este caso. Clave inicial: estas acusaciones, al ser públicas, no solo buscaban atención mediática, sino también influir en la percepción de la audiencia y legitimar la gravedad del conflicto. Sin embargo, la falta de especificidad y pruebas claras, como veremos más adelante, debilita esta narrativa. Bases legales: ¿qué significan realmente estas acusaciones? 1. Amenazas graves. En el contexto jurídico mexicano, una amenaza puede ser considerada un delito si se demuestra que es seria, específica y genera una expectativa razonable de peligro. Según el Código Penal Federal, artículo 282, para que una amenaza sea perseguible, debe haber evidencia clara, como mensajes escritos, audios o testimonios verificables. Decir te voy a echar ácido sería una amenaza grave si hay pruebas concretas, pero aquí no se presentaron. Cuestión clave: ¿dónde están las pruebas que acrediten que esas amenazas existieron? Sin estas pruebas, la acusación se queda en una afirmación sin sustento. Ejemplo coloquial.
Es como cuando un vecino chismoso dice que le vas a rayar el carro, pero no tiene un vídeo ni un testigo. Por más que diga que lo amenazaste, si no tiene evidencia, nadie va a tomarlo en serio. 2. Incitación al odio. El concepto de incitación al odio es legítimo en casos de discursos que promuevan violencia, discriminación o actos hostiles hacia un grupo o individuo. Sin embargo, la legislación mexicana tiene limitaciones para tipificarlo, especialmente en conflictos privados. Además, esta acusación requiere que se demuestre un vínculo directo entre los comentarios y un daño tangible. Vacío probatorio. Marifer no presentó capturas de pantalla, mensajes o pruebas que conectaran las supuestas incitaciones con la contraparte. Esto debilita su argumento. Ejemplo coloquial. Es como si alguien dice, en el mercado, alguien gritó que me odian. Si no puedes demostrar quién lo hizo o cómo afectó directamente tu vida, ¿cómo esperas que te crean? 3. Violencia digital. Con la Ley Olimpia, México ha dado pasos importantes para proteger a las víctimas de violencia en línea, especialmente en casos de difusión no consentida de contenido íntimo o acoso reiterado. Sin embargo, la violencia digital no se aplica automáticamente a todas las críticas en redes sociales. Problema: calificar críticas como violencia digital diluye el concepto y confunde el legítimo ejercicio de la libertad de expresión con actos delictivos. Esto genera un precedente peligroso, ya que desvirtúa casos legítimos de violencia en línea. Bases sociales: impacto en la percepción pública. El uso de términos como ácido o odio en un país como México, donde estos problemas tienen consecuencias reales y dolorosas, genera indignación inmediata. Sin embargo, la falta de sustento en estas afirmaciones puede tener un impacto contrario. Banalización de temas serios: presentar acusaciones infundadas puede hacer que la sociedad pierda sensibilidad hacia casos reales. Pérdida de credibilidad: al exagerar o manipular conceptos, se corre el riesgo de que futuros casos legítimos sean tomados con escepticismo. Ejemplo social. Es como cuando alguien finge una enfermedad grave para llamar la atención. Puede que en el momento consiga lo que busca, pero si se descubre que no era verdad, la próxima vez que alguien realmente enfermo pida ayuda, todos lo dudarán. Conclusión inicial del contexto. El caso de Marifer Centeno inició con una narrativa cargada de gravedad y sensibilidad social, pero desde el principio estuvo plagado de falta de especificidad y pruebas claras. Las acusaciones presentadas parecen más diseñadas para generar ruido mediático que para ser sostenidas en un ámbito legal. ¿Te gustaría que profundice en el siguiente punto, que aborda el análisis del discurso y las acusaciones legales, o prefieres que expanda más este primer punto? Tú decides cómo seguimos. ¿Qué originó el conflicto? Análisis y contexto ampliado. El conflicto entre Marifer Centeno y Mr. Doctor no surge como un simple desacuerdo profesional o un cruce de opiniones en redes sociales. Este caso escaló rápidamente por las acusaciones lanzadas públicamente por Centeno, donde mezcló denuncias de amenazas graves con la intención de posicionarse como víctima de ataques sistemáticos. Analicemos cada uno de los aspectos que desencadenaron este enfrentamiento. 1. Señalar amenazas graves contra su integridad personal. La denuncia inicial de Marifer Centeno incluyó menciones de amenazas graves, en particular el uso de ácido, así como incitación al odio y violencia digital. Estas afirmaciones, por su naturaleza, generan alarma inmediata, ya que evocan situaciones de violencia real que han afectado profundamente a mujeres en México. Base social y contexto cultural. El tema de las amenazas con ácido es especialmente sensible en un país donde estos ataques son un símbolo de violencia extrema y género. En 2021, México reportó múltiples casos de mujeres víctimas de ataques con ácido, lo que llevó a varias entidades a reformar su legislación para castigarlos severamente. Utilizar este término sin sustento puede ser visto como una banalización de un problema real, trivializando el dolor de quienes han sufrido este tipo de agresiones. Base legal: ¿cómo se persiguen las amenazas graves? El Código Penal Federal Mexicano establece en su artículo 282 que las amenazas son un delito cuando generan una expectativa razonable de daño o peligro. Para que estas amenazas sean perseguibles, es indispensable aportar pruebas tangibles. Mensajes escritos, como correos, mensajes de texto o chats. Audios o videos que confirmen las declaraciones. Testimonios que corroboren el temor razonable de la víctima. En este caso, Marifer no presentó pruebas públicas ni explicó cómo estas amenazas cumplían con los elementos legales. Esto crea una brecha importante entre la acusación y la posibilidad real de judicializar el caso. Ejemplo coloquial.
Imaginen que alguien les dice, me amenazaron con incendiar mi casa, pero no puede mostrar mensajes, testigos ni ninguna evidencia. ¿Cómo esperamos que la autoridad actúe si la acusación no tiene sustento? Es como si alguien grita fuego en un teatro vacío solo para que todos se alarmen. 2. Promover la idea de que su caso sentaría un precedente. En sus declaraciones, Marifer Centeno posicionó su caso como un tema de interés social. Argumentó que las agresiones en su contra no eran solo un ataque personal, sino un reflejo de cómo figuras públicas, en especial mujeres, enfrentan violencia y acoso. Este discurso apeló a la sensibilidad de su audiencia y a problemáticas reales, como el aumento del ciberacoso hacia mujeres. Base social: la instrumentalización de causas legítimas. El acoso y la violencia digital son fenómenos reales y preocupantes. De acuerdo con el INEGI, el 23% de las mujeres en México han sido víctimas de ciberacoso, siendo las amenazas e intimidaciones uno de los tipos más reportados. En este contexto, la idea de usar un caso público para sentar un precedente puede parecer loable, pero se convierte en un problema ético si las acusaciones carecen de sustento. Si las pruebas no respaldan las afirmaciones, esto no solo afecta la credibilidad de quien denuncia, sino que también daña a quienes enfrentan estas situaciones de forma legítima. La exageración o manipulación de causas sociales puede provocar que el público desconfíe de futuras denuncias, haciendo más difícil que las víctimas reales sean escuchadas. Ejemplo coloquial. Es como si un vecino asegura que el agua de la colonia está contaminada y exige una acción colectiva. Si después se demuestra que inventó el problema para atraer atención, ¿quién tomará en serio al siguiente vecino que denuncie una situación similar? La confianza en temas importantes se diluye. 3. Llamar la atención hacia su vulnerabilidad. Marifer Centeno buscó proyectar una imagen de víctima atacada injustamente, utilizando un lenguaje emocional y cargado de términos que apelaban a la sensibilidad de su audiencia. Por ejemplo, mencionó que los ataques la colocaban en una situación de vulnerabilidad como mujer y figura pública. Este enfoque es común en conflictos mediáticos, donde las emociones pueden inclinar la balanza de la opinión pública. Base psicológica: el efecto de la narrativa de víctima. La narrativa de victimización es poderosa porque conecta con el público de manera emocional. Las audiencias tienden a simpatizar con quien aparenta ser débil o estar bajo ataque. Sin embargo, esta estrategia puede volverse en contra de quien la utiliza si se descubre que los hechos fueron exagerados o manipulados. Base legal: vulnerabilidad y libertad de expresión. Si bien es cierto que las figuras públicas están más expuestas a críticas, también deben aceptar que su papel en la sociedad implica estar sujetas a cuestionamientos. La libertad de expresión protege estas críticas siempre que no crucen la línea hacia el acoso, la amenaza o la difamación. En este caso, Marifer tendría que demostrar que los comentarios de Mr. Doctor cruzaron esta línea y se convirtieron en ataques ilegales, algo que no queda claro en las evidencias disponibles. Ejemplo coloquial. Imaginen que alguien juega fútbol en una liga pública y, cuando lo critican por fallar un penal, dice que lo están atacando personalmente porque odia el fútbol. Si bien es válido sentirse herido por las críticas, eso no significa que haya un ataque intencionado o ilegal. No todo comentario negativo es una agresión. El conflicto entre Marifer Centeno y Mr. Doctor no es solo un intercambio de críticas. Marifer intentó elevarlo a un caso legal con implicaciones sociales, alegando amenazas graves y violencia digital. Sin embargo, la falta de pruebas específicas, combinada con el uso emocional de narrativas de victimización, debilita su postura. Esto nos lleva a cuestionar si su objetivo era realmente buscar justicia o manipular la percepción pública para ganar ventaja mediática. La expectativa inicial: análisis detallado. El manejo inicial del caso por parte de Marifer Centeno y su equipo legal fue clave para posicionar las acusaciones como un asunto de gravedad y trascendencia social. Al convocar conferencias de prensa y utilizar redes sociales como altavoz, se generó la percepción de que había una estrategia sólida con objetivos legales y sociales claros. Sin embargo, al analizar los elementos que rodearon esta etapa, surgen inconsistencias entre las expectativas planteadas y lo que realmente se evidenció en el desarrollo del caso. La estrategia mediática: una narrativa de impacto. Desde el principio, Marifer y sus abogados centraron su comunicación en 3 elementos principales. 1. La gravedad de los delitos. Se usaron términos como amenazas graves y violencia digital, lo que posicionó el caso como un problema serio que requería atención urgente. 2. La lucha por un precedente social. Se apeló a la idea de que este caso no solo era un conflicto personal, sino un intento por proteger a mujeres públicas y garantizar su derecho a la seguridad en el ámbito digital. 3.
El desenlace esperado, la narrativa insinuaba que habría consecuencias ejemplares para la contraparte, lo que reforzó la expectativa de un caso con impacto social y legal significativo. Expectativas concretas versus realidad. 1. Delitos graves y acción legal contundente. Se posicionó desde un inicio que las acusaciones eran tan serias que ameritaban una respuesta legal fuerte. Sin embargo, al avanzar el caso, se evidenció una contradicción importante. Contradicción clave: los delitos presentados no fueron judicializados como se prometió inicialmente. Si realmente fueran graves, deberían haberse investigado de oficio por las autoridades competentes. En cambio, el caso terminó en un acuerdo privado, lo que deja en entredicho la gravedad real de las acusaciones. Ejemplo contextual. Es como si en una obra de teatro anuncian que habrá un final espectacular lleno de efectos especiales, pero cuando cae el telón, lo único que ves son luces parpadeantes y humo barato. El público siente que lo engañaron. 2. Revelar verdades incómodas sobre el sistema judicial. La idea de exponer un sistema judicial ineficiente o corrupto fue una de las promesas implícitas del caso. Marifer y su equipo insinuaron que este conflicto serviría para mostrar las fallas en la protección de figuras públicas, especialmente mujeres. Sin embargo, este punto también quedó sin sustento. Problema: no hubo denuncias formales ni avances legales que señalaran fallas estructurales o institucionales. Todo se quedó en una narrativa mediática. Implicación social: en lugar de señalar problemas reales en el sistema judicial, se utilizó esta narrativa para justificar un caso que no tenía el peso suficiente para sostenerse legalmente. Ejemplo social. Es como si alguien promete limpiar la corrupción en el mercado local, pero luego ni siquiera presenta pruebas de los supuestos actos corruptos. La intención suena bien, pero sin evidencia, se convierte en un simple discurso vacío. 3. Un desenlace ejemplar y público. Desde el inicio se insinuó que este caso sería un parteaguas para las figuras públicas y su seguridad digital. Sin embargo, el desenlace fue todo lo contrario. La negociación privada, el acuerdo entre las partes, lejos de ser un ejemplo de justicia, se percibe como un reconocimiento implícito de que las acusaciones no tenían la fuerza suficiente para sostenerse en un juicio público. Consecuencias reales: no hubo sanciones legales ni repercusiones significativas para la contraparte, lo que contradice directamente la expectativa inicial de un resultado contundente. Ejemplo legal. Es como si alguien te asegura que va a demandar a un vecino por dañar su auto, y luego acuerdan en privado que cada quien pague lo suyo. No parece haber una victoria clara, sino una retirada silenciosa. Impacto de las expectativas en la percepción pública. La construcción de expectativas no solo afecta el desarrollo del caso, sino también cómo la audiencia interpreta el desenlace. En este caso, hubo consecuencias negativas para Marifer Centeno. 1. Pérdida de credibilidad: al no cumplir con las expectativas planteadas, su imagen pública se debilitó. La audiencia comenzó a cuestionar si las acusaciones eran legítimas o simplemente una estrategia mediática. 2. Daño al discurso social: presentar un caso como ejemplo de violencia digital o amenazas graves sin sustento puede banalizar estas problemáticas, perjudicando a quienes enfrentan estas situaciones de manera real y legítima. Conclusión de este punto. La expectativa inicial fue cuidadosamente diseñada para generar impacto mediático, y posicionar el caso como un conflicto de relevancia social y legal. Sin embargo, la falta de sustento probatorio y el desenlace privado del caso revelaron inconsistencias que no solo debilitan la narrativa de Marifer Centeno, sino que también generan dudas sobre sus intenciones reales. Este caso no logró cumplir con las promesas que planteó al inicio, dejando una sensación de decepción y desconfianza tanto en su audiencia como en quienes esperaban un precedente real en temas de violencia digital. ¿Qué hace que este caso sea importante? El caso de Marifer Centeno y su disputa con Mr. Doctor trasciende más allá de las acusaciones particulares y el escándalo mediático. Lo que lo convierte en un tema digno de análisis no es solo el perfil público de los involucrados, sino las implicaciones éticas, legales y sociales que emergen al observar cómo se manejó el conflicto. Aquí desglosaremos los puntos clave que hacen de este caso una ventana hacia problemas más amplios, como el uso del sistema judicial, y la influencia de las redes sociales en la percepción de justicia. 1. Conflictos mediáticos convertidos en casos legales. El fenómeno de la judicialización del discurso público. En un mundo hiperconectado, las redes sociales han creado un espacio donde las opiniones se convierten rápidamente en temas de debate público. En este contexto, las disputas entre figuras públicas suelen intensificarse, llevando a algunos actores a intentar resolver estos conflictos a través de los tribunales.
Base legal. La judicialización de un conflicto implica que las partes deben fundamentar sus demandas dentro del marco legal, lo que incluye aportar pruebas que respalden las acusaciones. Sin embargo, en este caso, el argumento central parece haberse basado más en el impacto emocional y mediático que en una estrategia legal sólida. Cuestión ética. ¿Es legítimo utilizar el sistema judicial para resolver lo que esencialmente son conflictos de opinión pública? Al hacerlo, no solo se desvirtúa el propósito de las leyes, sino que también se corre el riesgo de saturar un sistema judicial que ya enfrenta problemas estructurales graves. Ejemplo coloquial. Es como cuando en una reunión de vecinos alguien pide a la policía que intervenga porque un vecino le dijo egoísta en una discusión sobre estacionamientos. El problema es personal, no criminal, pero se intenta forzar a las instituciones a tomar partido en algo que podría resolverse mediante diálogo. 2. Instrumentalización del sistema legal como herramienta de intimidación. El uso del derecho como un arma. El caso también plantea la posibilidad de que el sistema judicial haya sido utilizado para intimidar a la contraparte. Las acusaciones de amenazas graves y violencia digital son términos que, si bien tienen un peso real en contextos específicos, pueden ser manipulados para escalar un conflicto de manera desproporcionada. Base jurídica. En México, los delitos graves como las amenazas creíbles deben ser perseguidos de oficio. Si las autoridades no actuaron en este caso, podría interpretarse que las acusaciones carecían del peso necesario para ser consideradas serias. Consecuencias sociales. Cuando figuras públicas utilizan herramientas legales para intimidar, envían un mensaje preocupante: el acceso al sistema judicial podría estar reservado para quienes tienen los recursos y la influencia para forzar un resultado, independientemente de la validez de su caso. Esto refuerza la desigualdad en el acceso a la justicia. Ejemplo social. Imaginen que un jefe amenaza a un empleado con demandarlo por difamación porque hizo un comentario crítico en redes sociales sobre las condiciones de trabajo. Aunque el empleado no ha cometido ningún delito, la amenaza de un proceso judicial puede disuadirlo de hablar, incluso si tiene razón. 3. La exageración mediática como estrategia. El poder del impacto emocional. Una característica clave del caso fue el uso de términos cargados de peso emocional, como ácido y odio, que evocan imágenes de violencia extrema. Este lenguaje no solo fue utilizado para generar empatía, sino también para amplificar la percepción de gravedad en el conflicto. Sin embargo, al no presentar pruebas claras que respalden estas acusaciones, esta estrategia puede percibirse como una manipulación mediática. Base social. Los problemas reales que enfrentan muchas mujeres en México, como la violencia de género y el ciberacoso, hacen que la sociedad sea particularmente receptiva a estos términos. Pero, si estas denuncias son exageradas o infundadas, el impacto puede ser contraproducente, trivializando problemas que necesitan atención urgente. La cultura de los escándalos en redes sociales. Las redes sociales han creado un entorno donde los escándalos, las acusaciones y los conflictos generan un flujo constante de atención. Este caso encaja perfectamente en esta dinámica. Mientras más dramática sea la narrativa, mayor será el interés del público, aunque esto implique sacrificar la verdad o la precisión. Ejemplo mediático. Es como si un influencer fingiera estar en peligro para ganar seguidores, diciendo "me persiguen", pero luego se descubre que todo era una exageración. El resultado puede ser un breve aumento en la atención pública, pero a largo plazo daña su credibilidad y trivializa los problemas reales que otros enfrentan. Reflexiones clave, preguntas críticas del caso. 1. ¿Qué tan ético es convertir un enfrentamiento de opinión pública en un caso judicial? Este caso abre un debate sobre los límites entre libertad de expresión, crítica legítima y acoso. ¿Dónde trazamos la línea entre un comentario incómodo y una agresión real? 2. ¿Se instrumentalizó el sistema legal para intimidar? El uso de la justicia como herramienta de presión no solo es antiético, sino que perpetúa desigualdades. ¿Cómo evitamos que estas tácticas se normalicen? 3. ¿Hasta qué punto se exageraron las acusaciones? La falta de pruebas claras y el lenguaje emocional plantean dudas sobre si el objetivo era buscar justicia o simplemente ganar la narrativa pública. Conclusión del análisis. Este caso se vuelve importante no solo por los actores involucrados, sino porque expone la delgada línea entre la búsqueda legítima de justicia y la manipulación mediática para obtener ventaja en una disputa. Plantea preguntas necesarias sobre cómo usamos el sistema judicial y las redes sociales, y qué tan conscientes somos como sociedad de las estrategias emocionales que pueden moldear nuestra percepción de los hechos. ¿Qué hace que este caso sea importante? Ampliado con el análisis del ácido.
Uno de los elementos más controvertidos en este caso fue la declaración de Marifer Centeno y su equipo legal sobre las amenazas de echarle ácido, una afirmación que tocó fibras sensibles en la sociedad mexicana, donde este tipo de agresiones representan una forma extrema de violencia contra las mujeres. Sin embargo, la narrativa se volvió aún más polémica cuando los representantes de Centeno introdujeron una interpretación peculiar. Como no se especificó qué tipo de ácido se mencionaba, insinuaron que podría haberse referido a ácido hialurónico. 1. El ácido en la narrativa del caso, gravedad versus trivialización. La acusación inicial, amenazas con ácido. Desde el principio, Marifer y su equipo plantearon que existía una amenaza directa contra su integridad física, refiriéndose específicamente al uso de ácido como arma. Este tipo de declaraciones son especialmente graves en México, donde hay numerosos casos documentados de mujeres atacadas con ácido sulfúrico u otras sustancias corrosivas que dejan secuelas físicas y emocionales permanentes. El impacto emocional. La sola mención de esta amenaza busca generar empatía inmediata, posicionando a Marifer como víctima de un intento de agresión extremadamente violento. Es un término que no solo evoca peligro, sino que también remite a un contexto de género, lo que refuerza el impacto mediático. El giro de su equipo legal, el ácido hialurónico. En una declaración que muchos consideraron absurda, los representantes legales de Marifer insinuaron que, dado que no se especificó qué tipo de ácido se mencionaba, podría tratarse de ácido hialurónico. Esto, aparentemente, tenía la intención de desviar la atención o minimizar el peso de la acusación. ¿Qué es el ácido hialurónico? El ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra naturalmente en el cuerpo humano, especialmente en la piel, los tejidos conectivos y los ojos. Es conocido por su capacidad para retener agua, lo que lo convierte en un ingrediente clave en tratamientos estéticos, como rellenos térmicos para reducir arrugas o hidratar la piel. Propósito: se utiliza comúnmente en procedimientos cosméticos para mejorar la apariencia de la piel, rellenar labios o contornos faciales. Riesgo: es un ácido seguro y no corrosivo, cuya mención en un contexto de amenazas resulta irónica e, incluso insultante, dada la gravedad de lo que originalmente se insinuó. 2. Aplicando el criterio del abogado, ¿podría ser ácido hialurónico? El abogado de Marifer utilizó un argumento que raya en la trivialización. Si aplicamos el mismo razonamiento, donde la falta de especificidad permite interpretaciones absurdas, podríamos inferir que las amenazas no eran violentas, sino relacionadas con la apariencia física de la grafóloga. Ejemplo aplicado. Siguiendo esta lógica, podríamos decir: te voy a echar ácido significa te hace falta una dosis de ácido hialurónico para mejorar tu piel. En lugar de ser una amenaza, podría entenderse como una recomendación estética, aunque dicha interpretación ignora completamente el contexto de violencia implícito en la frase. Problema ético del argumento. Esta trivialización no solo resta seriedad al caso, sino que también desvirtúa el problema real de las amenazas con ácido en México, un problema documentado y trágico que afecta principalmente a mujeres y debe ser tratado con rigor. 3. Consecuencias sociales y legales de trivializar el término ácido. El daño a las causas legítimas. La exageración o manipulación de términos tan sensibles como amenaza con ácido puede tener un impacto negativo en las causas de mujeres que enfrentan violencia real. Si el público percibe que estas denuncias son infundadas o manipuladas, se genera escepticismo hacia casos legítimos. Esto daña a las verdaderas víctimas de este tipo de violencia. Contexto social. En México, organizaciones como Acid Survivors Trust International han documentado casos de mujeres atacadas con ácido sulfúrico, clorhídrico y otras sustancias corrosivas, especialmente en contextos de violencia de género. Estas agresiones buscan desfigurar, humillar y ejercer control sobre las víctimas, lo que las convierte en un símbolo de misoginia extrema. El riesgo del argumento legal absurdo. Si los abogados de Marifer realmente creyeron que la falta de especificidad permitía interpretar el tipo de ácido mencionado, esto muestra un profundo desconocimiento del contexto y una falta de respeto hacia el peso emocional de estas palabras. Ejemplo legal aplicado. Imaginen que alguien dice: voy a dispararte, pero no especifica si se refiere a una pistola, un juguete de agua o una cámara fotográfica. ¿Deberíamos tomarlo como una broma? Evidentemente no, porque el contexto es crucial para interpretar la gravedad de las palabras. 4. Reflexiones clave sobre este punto. 1. ¿Por qué es importante la especificidad en una denuncia? Cuando se utiliza un término tan cargado emocionalmente como ácido, es crucial que se presenten pruebas claras que sustenten la amenaza. La falta de evidencia solo genera dudas sobre la legitimidad del caso. 2.
¿Qué tan ético es trivializar una amenaza? Si el equipo legal de Marifer recurrió al ácido hialurónico como argumento para defender su posición, esto no solo resta seriedad a su caso, sino que también socava la confianza en el sistema judicial. 3. ¿Cómo afecta esto a la percepción pública? Cuando las amenazas serias se manejan con ligereza, como en este caso, el público pierde interés y confianza en las verdaderas causas sociales, debilitando los esfuerzos para proteger a las víctimas de violencia. Conclusión del análisis. El uso del término ácido por parte de Marifer Centeno y su equipo fue una estrategia diseñada para captar atención mediática y generar indignación social. Sin embargo, la falta de pruebas claras, combinada con la trivialización posterior, introduciendo al ácido hialurónico en la discusión, no solo deslegitimó sus acusaciones, sino que también banalizó un tema de violencia real que afecta a muchas mujeres en México. Esto refuerza la percepción de que el caso fue manipulado para generar impacto, sacrificando la seriedad y el respeto que estas problemáticas merecen. El otorgamiento de seguridad excesiva a Marifer Centeno, tráfico de influencias o un trato especial fuera de lo común. Uno de los puntos más polémicos en este caso es el despliegue de aproximadamente 20 policías asignados como seguridad para Marifer Centeno. Según su equipo legal, este operativo se justificaba por las amenazas graves que ella había recibido, incluidas las supuestas menciones de ácido. Sin embargo, esto plantea una pregunta crítica: ¿es normal que cualquier ciudadano en México reciba este nivel de seguridad en caso de sentirse amenazado? 1. La narrativa de normalidad planteada por el equipo de Marifer Centeno. En sus declaraciones, los representantes legales de Marifer insinuaron que este despliegue policial era una respuesta adecuada y que cualquier persona, en una situación similar, podría obtener este tipo de protección. Sin embargo, esta afirmación no solo ignora el contexto real del acceso a la seguridad pública en México, sino que también distorsiona la realidad de cómo las autoridades manejan este tipo de solicitudes para ciudadanos comunes. 2. ¿Qué ocurre realmente si un ciudadano común pide seguridad? Para entender por qué este caso resalta como un posible ejemplo de tráfico de influencias, primero es importante desglosar el procedimiento normal que enfrentaría cualquier ciudadano mexicano que se sienta amenazado. El proceso para solicitar seguridad. Un ciudadano común que enfrenta una amenaza tiene varias opciones legales y administrativas para solicitar protección. 1. Denunciar formalmente la amenaza. Esto implica acudir al Ministerio Público con pruebas que respalden el temor, mensajes, audios, testigos. 2. Solicitar medidas de protección ante un juez. Estas medidas están contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y pueden incluir órdenes de restricción o vigilancia, dependiendo de la gravedad del caso. 3. Acudir a instancias locales de seguridad pública. En algunos casos, el ciudadano puede solicitar ayuda directa a la policía local, aunque esto depende de la capacidad operativa y el criterio de las autoridades. La respuesta habitual de las autoridades. En la mayoría de los casos, la respuesta que un ciudadano común recibiría sería algo como: evite exponerse. Manténgase en lugares públicos y avise a sus familiares. Denuncie cualquier acto sospechoso. En términos prácticos, es extremadamente raro que se otorgue protección policial personalizada, y mucho menos con un despliegue masivo como el que recibió Marifer Centeno. 3. La seguridad pública en México, un recurso limitado. El contexto real. México enfrenta una crisis constante en términos de recursos de seguridad pública. Con una tasa alta de violencia y criminalidad, las corporaciones policiales se ven sobrepasadas para atender tanto los delitos de alto impacto como los casos de inseguridad cotidiana. Según datos del INEGI, en 2023 había un promedio de 1.6 policías por cada 1000 habitantes, muy por debajo de los estándares internacionales recomendados. ¿Quiénes realmente obtienen seguridad personalizada? En la práctica, el acceso a escoltas o protección personalizada está reservado para 1. Figuras públicas de alto perfil, gobernadores, políticos, jueces, y algunos periodistas en situaciones de alto riesgo. 2. Casos excepcionales, personas que han demostrado con pruebas claras y contundentes que su vida está en peligro inmediato. Para un ciudadano común, incluso ante amenazas graves, las autoridades suelen argumentar que los recursos son insuficientes y priorizan casos de mayor alcance. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el ciudadano simplemente queda desprotegido o recibe consejos genéricos, como evitar ciertas zonas o no exponerse en público. Ejemplo coloquial.
Es como si alguien que vive en una colonia peligrosa pide vigilancia constante en su calle, y la policía responde, no podemos asignar una patrulla solo para usted, pero procure no salir tarde. Mientras tanto, alguien con conexiones recibe una escolta completa sin mayor trámite. 4. ¿Qué evidencia un despliegue de seguridad como el de Marifer Centeno? El operativo policial que rodeó a Marifer Centeno no solo fue inusual, sino que levanta sospechas sobre un posible uso de influencias. Al recibir protección policial de manera desproporcionada, se refuerza la percepción de que el sistema de justicia y seguridad en México opera con favoritismos. Factores clave a considerar. 1. La relación con figuras políticas o institucionales. Si Marifer o su equipo tienen conexiones dentro de las fiscalías o corporaciones policiales, esto podría explicar por qué se le asignaron recursos que rara vez se otorgan a personas sin influencia. 2. El impacto mediático del caso. Dado que el caso estaba en el ojo público, las autoridades podrían haber priorizado la protección para evitar críticas o quedar expuestas a un posible escándalo si algo le sucedía a Marifer. 5. Reflexión, ¿qué dice esto sobre la justicia en México? El despliegue de seguridad a favor de Marifer Centeno pone de manifiesto las desigualdades en el acceso a la protección en México. Mientras que una figura pública puede movilizar recursos masivos en su favor, la mayoría de los ciudadanos enfrentan una realidad donde las autoridades no tienen la capacidad, o el interés, de garantizar su seguridad. Implicación social. Esto perpetúa la percepción de que la justicia y la seguridad no son iguales para todos, sino que están reservadas para quienes tienen contactos, poder o exposición mediática. Pregunta clave. Si el caso de Marifer Centeno no involucraba tráfico de influencias, ¿cómo justificamos que recibiera un nivel de protección tan inusual mientras millones de mexicanos lidian con amenazas reales sin apoyo alguno? Conclusión del análisis. El despliegue policial otorgado a Marifer Centeno no es algo normal ni accesible para un ciudadano promedio. En un país con recursos limitados de seguridad pública, este tipo de operativos solo se explican bajo dos escenarios: una amenaza extremadamente documentada y creíble, o el uso de influencias para obtener un trato especial. La narrativa de que cualquiera puede pedir protección es, en la práctica, una ficción que no se sostiene frente a la realidad que enfrenta la mayoría de los mexicanos. ¿Te gustaría que desarrolle más sobre el tema de tráfico de influencias o pasamos al siguiente punto? Dime cómo seguimos. La celeridad en la judicialización del caso Marifer Centeno, ¿un reflejo del sistema o tráfico de influencias? Uno de los elementos más controvertidos en el conflicto entre Marifer Centeno y Mr. Doctor es la rapidez con la que su denuncia avanzó hacia la judicialización. En un país donde las denuncias ciudadanas suelen enfrentarse a una burocracia lenta y compleja, la velocidad del caso genera suspicacias sobre un posible tráfico de influencias. Analicemos cómo funciona este proceso para la mayoría de los mexicanos, y por qué el caso de Marifer se percibe como una excepción. 1. El sistema judicial mexicano. Tiempos habituales para la judicialización de una denuncia. En México, el sistema de justicia opera bajo una serie de pasos que pueden extenderse considerablemente, especialmente para ciudadanos comunes que no cuentan con recursos o conexiones. Estos son los tiempos y procesos estándar. El proceso de judicialización. 1. Presentación de la denuncia. El ciudadano acude al Ministerio Público para exponer los hechos. Aquí, la autoridad evalúa preliminarmente si la denuncia amerita investigación. Este paso puede tomar semanas o incluso meses en ser procesado si la denuncia no involucra delitos graves. 2. Investigación inicial. El Ministerio Público debe recopilar pruebas, entrevistar a testigos y analizar si los hechos narrados constituyen un delito tipificado en el Código Penal. La carga de trabajo en las fiscalías suele generar demoras significativas. 3. Determinación de procedencia. Una vez concluida la investigación, si se reúnen elementos suficientes, se solicita a un juez la judicialización del caso. Aquí, la Fiscalía decide si el caso es sólido para ser llevado a juicio. 4. Judicialización. Si el juez aprueba la solicitud, el caso avanza hacia un juicio formal. Este proceso no solo es tardado, sino que está lleno de requisitos estrictos para evitar la sobrecarga judicial con casos sin fundamento. Tiempos estándar. En promedio, un caso similar al presentado por Marifer Centeno, sin la presunción de influencias, podría tardar de 6 meses a 1 año en llegar a la judicialización, dependiendo de la complejidad de los hechos y la disposición de pruebas. Ejemplo real. Una persona víctima de amenazas en redes sociales podría tardar meses en lograr que las autoridades rastreen a los responsables y reúnan pruebas suficientes.
A menudo, las respuestas son genéricas, no hay pruebas contundentes, los recursos son limitados o evite exponerse. 2. La velocidad del caso Marifer Centeno. En el caso de Marifer Centeno, el proceso avanzó de manera notablemente rápida. La denuncia fue presentada, investigada y aparentemente judicializada en cuestión de días o semanas. Se menciona que incluso se giraron órdenes de aprehensión contra Mr. Doctor, lo que indica una actuación prioritaria por parte de las autoridades. ¿Por qué esto no es común? 1. Carga de trabajo de las fiscalías. Según datos del INEGI, las fiscalías en México reciben miles de denuncias diarias, y muchas de ellas quedan rezagadas por falta de recursos o personal. 2. Requisitos estrictos para judicialización. Una denuncia por violencia digital o amenazas en redes sociales requeriría pruebas contundentes para avanzar rápidamente, mensajes explícitos, testigos, rastreo digital de IPS, etc. La ausencia de pruebas claras en este caso hace aún más cuestionable la rapidez con la que avanzó. Posible explicación: el tráfico de influencias. El acceso privilegiado a autoridades judiciales podría explicar cómo este caso avanzó con tal celeridad. Las conexiones políticas, mediáticas o institucionales permiten que ciertos casos se prioricen mientras otros permanecen estancados. Esto no solo refleja un trato desigual, sino también un uso indebido de los recursos públicos. Ejemplo contextual. Es como si dos personas llegan a un hospital con la misma emergencia, pero una es atendida de inmediato porque tiene contactos en la administración, mientras la otra espera horas en la sala de urgencias. 3. Consecuencias del tráfico de influencias en este caso. Desigualdad en el acceso a la justicia. La rapidez con la que avanzó el caso de Marifer Centeno contrasta con las experiencias de miles de ciudadanos que ven sus denuncias retrasadas, archivadas o desestimadas. Esto refuerza la percepción de que el sistema judicial no opera bajo los principios de igualdad y equidad. Desgaste de recursos públicos. La asignación de tiempo, personal y recursos para judicializar casos sin una amenaza creíble o pruebas contundentes puede desviar recursos que deberían atender casos de mayor impacto social, como feminicidios, desapariciones o violencia sistemática. Impacto en la confianza ciudadana. Cuando se percibe que el sistema judicial favorece a quienes tienen conexiones o notoriedad pública, se debilita la confianza en las instituciones, y se perpetúa la idea de que la justicia en México no es imparcial. Ejemplo social. Un ciudadano que acude al Ministerio Público a denunciar un robo podría recibir respuestas como no hay elementos suficientes o regrese cuando tenga pruebas, mientras observa cómo casos mediáticos avanzan con rapidez gracias al interés público o político. 4. Reflexión: ¿cómo debería haberse manejado este caso? Si el caso de Marifer Centeno hubiera seguido el procedimiento habitual, habría implicado 1. Una investigación exhaustiva y transparente, recopilación de pruebas contundentes antes de considerar la judicialización. 2. Prioridad basada en el impacto social, dado que no se trataba de un caso de alto riesgo o una amenaza inminente, no debería haberse priorizado sobre otros casos urgentes. 3. Respeto a los principios de igualdad, garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su notoriedad o conexiones, reciban el mismo trato ante la justicia. Conclusión del análisis. La rapidez con la que avanzó el caso de Marifer Centeno no es representativa del sistema judicial mexicano. En lugar de reflejar un procedimiento estándar, expone una práctica recurrente, el uso de influencias para priorizar casos con impacto mediático sobre las necesidades de la ciudadanía común. Este ejemplo no solo refuerza la percepción de desigualdad en el acceso a la justicia, sino que también pone en evidencia cómo los recursos del sistema pueden ser manipulados para satisfacer intereses individuales en detrimento del bien común. ¿Continuamos con un análisis de otro tema relacionado o te gustaría que amplíe esta línea de reflexión? Dime cómo seguimos. Análisis detallado del contexto de los delitos graves en el caso Marifer Centeno y Mr. Doctor. El caso de Marifer Centeno ha puesto en evidencia un patrón preocupante: la aparente invención de delitos graves que, de haber sido reales, tendrían que haber sido perseguidos de oficio por las autoridades. Esta situación nos invita a profundizar en cómo conceptos serios como amenazas con ácido e incitación al odio fueron utilizados para construir una narrativa que, al no estar respaldada con pruebas, parece orientada a manipular la percepción pública. 1. Amenazas con ácido, la construcción de un delito sin sustento. 1.1. Entender el contexto de las amenazas con ácido en México.
En un país donde los ataques con ácido representan una forma extrema de violencia de género, mencionarlos sin pruebas no solo es irresponsable, sino profundamente dañino para las verdaderas víctimas. Según la Fundación Carmen Sánchez, en México, entre 2000 y 2021, se registraron más de 28 casos documentados de mujeres atacadas con ácido. Cada uno de estos casos estuvo marcado por la negligencia inicial de las autoridades para investigar y perseguir a los culpables. 1.2. ¿Qué implicaría una amenaza de este tipo en términos legales? En el marco del Código Penal Federal, las amenazas graves son delitos que pueden ser perseguidos de oficio si generan un temor fundado en la víctima, y si se presentan pruebas concretas que las respalden. Artículo 282. Esto incluye mensajes claros donde se mencione la intención de realizar un ataque. Testimonios que confirmen el contexto de la amenaza. En el caso de Marifer Centeno, no se aportaron mensajes, audios o documentos que avalaran la existencia de dichas amenazas. El hecho de que el caso terminara en un acuerdo conciliatorio sugiere que las acusaciones no tenían el peso suficiente para sostenerse legalmente. 2. Incitación al odio y violencia digital, manipulación de conceptos jurídicos. 2.1. ¿Qué es realmente la incitación al odio? La incitación al odio implica un discurso que busca promover violencia o discriminación directa hacia una persona o grupo, generalmente basado en características protegidas como raza, género o religión. Para que sea considerada delito, debe cumplir con ciertos requisitos. Existencia de un vínculo entre el discurso y un daño real, tangible y comprobable. La intención maliciosa detrás del discurso. En este caso, no se presentaron pruebas que vincularan los comentarios de Mr. Doctor con un daño tangible hacia Marifer Centeno. Las críticas de Mr. Doctor, por duras que fueran, parecen haber estado amparadas bajo el derecho a la libertad de expresión. 2.2. ¿Qué pasa con la violencia digital en este caso? La Ley Olimpia protege a las personas contra actos específicos de violencia digital, como la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Sin embargo, no todo comentario crítico o desacuerdo en redes sociales constituye violencia digital. En el caso de Marifer Centeno, no se presentó evidencia de acoso sistemático o de un ataque orquestado en su contra. La falta de pruebas genera dudas sobre si este concepto fue usado de manera estratégica para silenciar a la contraparte. 3. ¿Qué revela la conclusión del caso sobre los delitos graves? 3.1. Delitos graves que no se persiguen de oficio. La decisión de Marifer Centeno y su equipo de llegar a un acuerdo conciliatorio con Mr. Doctor contradice la gravedad de los delitos que inicialmente se alegaron. Si las acusaciones de amenazas con ácido e incitación al odio hubieran sido reales, las autoridades deberían haberlas investigado y perseguido de manera automática, sin necesidad de que las partes negociaran. 3.2. Impacto en el sistema judicial. La judicialización de acusaciones infundadas representa un desgaste de recursos públicos, y pone en evidencia el papel de las influencias en el sistema. Este caso refuerza la percepción de que las figuras públicas pueden instrumentalizar las leyes para intimidar o presionar a otros, lo que afecta la confianza en el sistema judicial. 3.3. Dañar el discurso social. Cuando figuras públicas como Marifer Centeno presentan acusaciones que no pueden respaldar, contribuyen a banalizar problemas reales. Las amenazas con ácido y la violencia digital son luchas legítimas en México, pero casos como este hacen que el público se vuelva más escéptico frente a denuncias legítimas. Las verdaderas víctimas enfrentan más barreras para que sus denuncias sean tomadas en serio. 4. Reflexiones clave sobre la narrativa de los delitos graves. 1. ¿Por qué inventar delitos? El uso de acusaciones sin fundamento podría obedecer a una estrategia mediática para generar empatía, posicionar a Marifer Centeno como víctima, y presionar a la contraparte en un ámbito público y judicial. 2. ¿Qué pasa con la justicia? Este caso evidencia que las figuras públicas pueden manipular el sistema para su beneficio, mientras que los ciudadanos comunes enfrentan un sistema lento y poco eficiente. 3. ¿Qué mensaje se envía a la sociedad? La trivialización de conceptos como amenazas graves y violencia digital debilita las causas sociales legítimas y crea un precedente peligroso para el debate público. Conclusión final: la fabricación de delitos en el caso de Marifer Centeno y sus abogados. Mis queridos, lo que este caso deja absolutamente claro es que ni Marifer Centeno ni su equipo legal tenían como objetivo la justicia, sino la manipulación mediática y la fabricación de delitos para obtener ventaja sobre la contraparte.
Desde el principio, el discurso de los delitos graves estuvo cargado de términos emotivos y alarmantes: amenazas con ácido, incitación al odio, violencia digital. Estas palabras, aunque poderosas, carecían de sustento legal y probatorio, lo que quedó expuesto al resolverse el conflicto en un acuerdo conciliatorio, una salida que jamás sería posible si los delitos alegados fueran reales y de gravedad. 1. El uso de la narrativa como arma mediática. Marifer Centeno y su equipo legal no solo construyeron una narrativa destinada a ganar la simpatía del público, sino que también manipularon términos sensibles como ácido, que en el contexto mexicano remite a uno de los actos más atroces de violencia de género. Sin embargo, nunca se presentó una sola prueba que respaldara esta acusación. Si el delito fuera real, tendría que haberse investigado de oficio. Las amenazas graves no dependen de las partes para proceder, y el hecho de que todo haya terminado en un acuerdo muestra que las acusaciones eran un simple montaje. La banalización del lenguaje legal, hablar de delitos inexistentes, como el supuesto libertinaje de expresión, es un insulto a quienes verdaderamente buscan justicia dentro de un sistema ya sobrecargado y deficiente. 2. La fabricación de delitos, una estrategia premeditada. Los abogados de Marifer Centeno no buscaron justicia, su objetivo fue intimidar y deslegitimar a la contraparte mediante un uso indebido del sistema judicial. Fabricación de un caso, la rapidez con la que se judicializó el conflicto, el despliegue innecesario de recursos de seguridad pública, y la ausencia de pruebas concretas demuestran que no había un caso sólido, sino una estrategia de presión mediática y legal. Tráfico de influencias. Mientras que un ciudadano común debe enfrentar la indiferencia y burocracia del sistema, Marifer obtuvo seguridad personalizada y un avance exprés en su denuncia, todo sin presentar pruebas que justificaran dichas acciones. 3. Daño social, una burla para las verdaderas víctimas. La conducta de Marifer Centeno y su equipo legal no solo fue deshonesta, sino peligrosa. Desensibilización, al utilizar términos como amenazas con ácido de forma irresponsable, trivializaron un problema grave y real que afecta a muchas mujeres en México. Desconfianza hacia las leyes, este caso refuerza la idea de que el sistema judicial puede ser manipulado por quienes tienen conexiones, dejando a las verdaderas víctimas desprotegidas y con menos credibilidad ante futuras denuncias. Uso de la violencia digital como escudo, al presentar críticas legítimas como incitación al odio o violencia digital, se crea un precedente peligroso para la libertad de expresión, donde cualquier opinión contraria puede ser etiquetada como delito. 4. La verdadera motivación, intimidar y controlar la narrativa. Lo más revelador es que, al final, el caso terminó fuera de los tribunales. Esto confirma que ni Marifer Centeno ni sus abogados estaban interesados en buscar justicia, su estrategia se basó en el uso de acusaciones infundadas para intimidar y silenciar a la contraparte. Si realmente hubiera habido delitos graves, no habrían tenido la opción de negociar un acuerdo. Esto no es más que una burda demostración de cómo las figuras públicas pueden aprovechar su posición para fabricar delitos, manipular el sistema y desviar recursos que deberían estar destinados a casos de verdadera urgencia. Reflexión final, el precedente peligroso de Marifer Centeno. Lo ocurrido con Marifer Centeno no solo es una llamada de atención para el sistema judicial, sino también para la sociedad. Este caso muestra cómo el poder mediático y las influencias pueden ser usados para fabricar conflictos y transformar críticas legítimas en supuestos delitos graves. ¿Qué mensaje envía esto a las víctimas reales? Les dice que su lucha será más difícil porque casos como este erosionan la confianza en las denuncias legítimas. ¿Qué mensaje envía esto a la ciudadanía común? Les recuerda que el sistema no es igual para todos, y que el acceso a la justicia sigue siendo un privilegio de unos pocos. Este caso no trata de justicia, sino de manipulación. Es un claro ejemplo de cómo algunos están dispuestos a fabricar delitos para proteger su imagen y ejercer control sobre sus críticos, sin importar las consecuencias para la sociedad. La verdadera pregunta es, ¿hasta cuándo permitiremos que este tipo de abuso sea normalizado? Y bueno, mis papacitos y mamacitas preciosas, hasta aquí llegamos con este análisis que más que análisis fue una radiografía completa de cómo se fabrican narrativas para manipular y confundir, todo bajo la sombra del tráfico de influencias y los dobles discursos. A nombre de mi sobrino, el Gran Máster Gorila, les agradezco haberme acompañado en esta travesía llena de reflexiones, verdades incómodas y, sobre todo, mucho ojo crítico. Recuerden, la justicia no se negocia ni se fabrica, se busca con hechos, no con palabras vacías. Esto es algo que a más de uno le queda como lección en este caso. Si tienen algo que decir, los leo con todo el amor y el drama que me caracteriza. Cuídense, investiguen y no se dejen engañar. Les mando un abrazo enorme,
de esos que solo la tía Mona sabe dar. Nos vemos en la próxima historia, donde siempre hay más para analizar.